tal amigos? Bienvenidos una semana más al espacio de Tú a Tú. Nos hemos trasladado hasta Calatañazor, esta localidad tan bonita del municipio de la provincia de Soria, de la zona de Pinares, donde asentó una de sus residencias el documentalista Lorenzo Soler, junto a su mujer, que nos acompaña en esta jornada y que nos ha abierto las puertas de esta casa, donde hemos celebrado más de una entrevista, además con Lorenzo Soler, para hablar en diversos momentos de actualidad, de esa actualidad que él retrataba también. Ana Turbau, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en esta casa, en Calatañazor, donde residíais, donde ahora resides tú, principalmente en estos meses de bonanza climática que se alargan, ¿no? Sí, ha sido quizá el mejor tiempo, este tiempo de verano que se ha alargado, porque no ha hecho tanto calor como en el mes de agosto y ha sido muy, muy agradable. Luego ya en invierno es difícil estar por aquí, ¿no? Sí, no, en invierno ya... Yo hago como los pájaros, bueno, con Lorenzo es lo que hacíamos. Nos vamos a mediados de otoño y volvíamos a principios de primavera, y es lo que yo voy a continuar, intentaré continuar haciendo. Se va a cumplir un año del fallecimiento de Lorenzo Soler, fue el 8 de noviembre su fallecimiento, y es el primer año también para Ana Turbau de muchas cosas sin, ¿no? Sí. El primer año sin, el primer verano sin, este primer regreso, como los pájaros que dices, sin, ¿no? ¿Cómo está siendo? Bueno, yo digo que es una especie de tsunami, ¿sabes? Que a veces puedes respirar, a veces te ahogas, a veces pasan muchas cosas, pero ahora ya en estos momentos estoy ya más tranquila. Se han podido hacer una serie de deseos que Lorenzo quería. Primero quería ser enterrado en Calatañazor, luego todo su fondo de trabajo se está haciendo, se ha llevado ya a la Filmoteca de Cataluña, porque van a hacer un fondo especial de documentación de toda su obra, pero tanto de escritos, poemas, de todo, porque Lorenzo era muy amplio en los trabajos que hacía, ¿no? Y entonces, bueno, ha sido, digamos, complicado, muy complicado, pero bueno, bien, estoy tranquila en estos momentos ya. Y es una buena excusa, esta la de hoy, también además de recordar la figura de Lorenzo Soler, como va a ser recordado también para repasar la trayectoria de Ana Turbau, un buen momento para hacer balance, que no quiere decir que no haya más cosas que hacer por delante, ¿no? Que parece que cuando hacemos balance a veces nos acercamos peligrosamente y erróneamente al epílogo, ¿no? Sí. No, en este caso, claro, yo, digamos, tomé la decisión de parar mi trabajo cuando Lorenzo empezó hace ya como unos 5 años. Luego ya hace 3 ya la cosa fue muchísimo más complicada, pero digamos de bajar mi ritmo a nivel de cosas de fotografía y tal, para atenderlo y para cuidarlo. Y entonces, pues ahora lo que realmente, pues nada, me he estado replanteando es que, claro, yo tengo un archivo de hace 50 años con cosas realmente que, bueno, que la vida ha llevado a que sean muy interesantes, que sean muy importantes, por ejemplo, para Galicia, por toda una serie de materiales que hice durante unos años, de los 75 a los 80, luego posteriores y tal, y un poco como, no sé, por casualidades de la vida, pues todo esto está tomando un valor como muy inusual, ¿no? Pues me estoy replanteando, bueno, estoy ya retomando el trabajo de exhibición, que me piden cantidad de fotografías para museos, para exposiciones, etcétera, ¿no? Entonces, organizar mi archivo, que no lo tengo nada organizado, pues organizarlo, y de allí pues continuar trabajando y tal. Realmente, claro, el primer momento es que te das cuenta que no puedes hacer casi nada de lo que hacías, casi nada.
pero de ese casi al nada, pues hay un pequeño espacio y dices, bueno, pues voy a ir por ahí. Y entonces me planteo y estoy haciendo fotografías más de documentación, de cosas muy tranquilas, muy quietas, porque yo no me puedo mover. Y bueno, pocas, sí, de acuerdo, pero las sigo haciendo. Y luego pues la segunda parte, que es todo el tema del archivo, que bueno, que hay que sacarlo, bueno, que me piden que lo saque a la luz y es lo que voy a hacer. Antes de adentrarnos en el universo analógico de Ana Turbau, ya tiene una edad también, sí, de ese mundo analógico, cuéntanos cómo has llevado el salto a lo digital, todos estos avances, la avalancha de imágenes, la tentación de con un clic sacar 10 fotos. Yo creo que el cambio a digital, digamos, la técnica te proporciona una serie de ventajas, ¿no? Pero el analógico era otra historia, es decir, era una historia que te tenías que concentrar más en lo que estabas haciendo, tenías que calcular muchísimo más en el sentido de cuando tenía que ser el disparo, o sea, era más una preparación como de trabajo de ese que no se ve para conseguir esa foto o hacer 3 disparos del momento preciso y tal. Ahora, en estos momentos, no se dispara y punto. También es verdad que el digital te facilita pues una serie de historias como el tema de la luz, bueno, o sea, cantidad de opciones y tal. Pero es que, a ver, el digital para mí me facilita unas cosas y punto, pero son muy poquitas, no, porque intento trabajar con los mismos criterios que yo trabajaba antes. Aunque me dé más facilidades en muchas cosas, pero mi camino es mi camino. Y entonces, no sé, pero también pienso que esos otros caminos, pues hay muchos fotógrafos que podrán explorar y podrán llegar a resultados muy buenos. Lo que pasa es que eso de hacer no sé, un disparo de una cosa que antes, yo qué sé, de cualquier historia, un retrato, ¿no? Hacías pues 10, 15 fotos y tal, pues ahora son 500. Dios mío, eso es Una barbaridad. una barbaridad, porque bueno, luego dejas los ojos tan solo en seleccionar, ¿no? O sea, es así. O sea, que se tiene que concretar, se tiene que ajustar más la visión del fotógrafo de cuando tiene que disparar el tema, ¿no? Lo digital te da otras ventajas, pero eso es lo mismo. Sucede también un poco en el ámbito del periodismo puro y duro, más allá del fotoperiodismo, en los que muchas personas se convierten en emisores, ya no solo en creadores de noticias, sino en narradores, por el mero hecho de estar allí en ocasiones, por estar más cerca, y al final, pues circunstancias de hoy en día, de la comunicación, se pone el micrófono a mucha gente que parece que te cuenta la noticia como un profesional. Es importante, a pesar de este salto al digital, el conocimiento de la técnica, el saber qué el fotógrafo quiere contar cuando hace clic, cómo afronta los hechos, eso no cambia, ¿no? La mirada del fotógrafo. En absoluto. Lo que pasa es que, digamos, está mucho menos valorada. Es decir, yo alucino por ejemplo, en la utilización del móvil. Es lo mismo, es decir, de la cámara digital hemos hecho un salto brutal al móvil, pero vamos a peor, me explico. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora todo es posible, es decir, aunque sea una imagen que no sirve, tal, simplemente lo que se va a buscar es la anécdota, no la fotografía, no la imagen en sí, ¿no? La imagen, si está mal compuesto, si está, yo qué sé, si no te dice nada, pero hay 2 tíos pegándose, pues entonces ya es importante. No, no. Un fotógrafo profesional se lo plantea de muchísimas maneras, mucho más certeras, narrativamente mucho mejor expuestas que no ese desmadre que hay hoy en día con el tema de la imagen, sobre todo así en vivo, ¿no? Y bueno, es que el fotoperiodismo se está yendo al garete, o sea, es una muerte lenta, anunciada desde hacía tiempo, pero es que realmente
muy mal, muy mal. La inmediatez crea monstruos también, ¿no? Sí, las prisas, el tener que ser el primero, esa fotografía de algo que ocurre, un hecho que ocurre en la plaza pública y donde todos sacan el móvil antes de ni siquiera asistir al que ha tenido un accidente, todos ya sacan el móvil y claro, esa fotografía llega antes que la de un fotógrafo profesional y al final entramos todos los profesionales de la comunicación en ese juego de ser el primero, ¿no? Por encima de la calidad. Exacto, exacto. Y eso es el gran, digamos que también los profesionales han entrado en el juego. Bueno, supongo yo que también porque las circunstancias han obligado a nivel de lo que son las demandas del público, ¿no? Pero realmente si cogemos, pues no sé, una revista de hace unos cuantos años, bueno, es que revistas ya no existen, es decir, ya, pero si lo comparamos, es que no hay color, unas buenas fotos, que muchas veces no es necesariamente que sea aquello que ha pasado en ese momento, sino cómo lo explicas, ¿no? No hace falta ver la sangre para explicar que hay dolor en un sitio y que ha pasado algo, pero ahí está la maestría del fotógrafo para explicarlo, ¿no? Claro, ahora no, con un móvil, pues si hay sangre, pues mejor, lo tal, así es igual y punto. Esa persona que pasa esas imágenes no es ni profesional, no es nada, simplemente estaba allí, porque un fotoperiodista tardará un poco más en llegar, pero posiblemente lo haría muchísimo mejor que no el momento, pues nada, del suceso, que la mayoría de veces son los sucesos absolutamente sin ninguna importancia. Además, en la actualidad existe eso que se llama velo de sensibilidad o los píxeles para ocultar determinadas imágenes, pero sin embargo al mismo tiempo somos más grotescos que nunca, ¿no? Y a veces se abusa más del morbo que nunca. Bueno, ese es un tema también importantísimo. Es decir, a ver, por ejemplo, el tema de que no puedes fotografiar a los niños. O sea, es absolutamente increíble, increíble, porque, bueno, es que no somos capaces de ver libros de Cartier-Bresson, de Doisneau, de cantidad de fotógrafos que han estado fotografiando niños y que así nos explican cantidad de historias, nos explican cómo vivían, cómo eran, cómo tal. Ahora no puedes fotografiar a un niño porque, ¿qué harás con eso? ¿Vale? Pero, a ver, es que eso es absurdo decirlo, porque hay otros mecanismos para proteger a ese niño. O sea, y luego hablamos de niños de primera, segunda y tercera categoría. Exactamente, porque, exactamente. No puedes sacar a los niños del primer mundo, pero puedes sacar sin pudor pues a niños pasando dificultades en el Cuerno de África. Exactamente, ¿no? Y aquí se saben pixelándoles la cara. ¿Pero esto qué es? O sea, es decir, en último caso, a ver, vamos a ver lo que... Es que no se analizan las cosas como noticias, ¿sabes? Es decir, con criterios profesionales y tal, sino que cómo se pone esa imagen es como relleno y para que dé más morbosidad al tema. O sea, yo no lo puedo entender, o sea, entiendo simplemente que esos niños, los de ahora, cuando sean mayores no van a tener recuerdos de su infancia, ¿sabes? O sea, porque claro, no se puede, ¿sabes? Entonces dices, esto, señores, esto no va así, o sea, es... De acuerdo, se tienen que proteger, no lo niegas, que todo Dios, o sea, todo el mundo tiene derecho a su imagen y tal, pero la historia se tiene que contar, y se tiene que contar imágenes con imágenes, por una sencilla razón, porque quedan, ¿sabes? O sea, la imagen te la vas a encontrar al cabo de muchísimos años, estará ahí, y es tu recuerdo, es el recuerdo de una sociedad, es el recuerdo de muchísimas cosas. Y entonces dices, a ver, las cosas no van por ahí. ¿Cómo podemos explicar nosotros ahora la transición española, por ejemplo, si no es a base de fotografías? Si no, sería una época de nuestra vida que estaría en blanco, ¿vale? Y con las fotografías se va marcando
cosas muy importantes que pasaron, pero que pasaron de verdad, porque no están manipuladas. O sea, no es... Bueno, se pueden manipular, pero eso está en función de quien quiera manipularlas. El fotógrafo, en su trabajo, no manipula. Vamos a viajar a una época dorada del fotoperiodismo, de la cual Ana Anturbao es un referente, vinculada también además a la denuncia, a la crítica social, a esas imágenes que contaban situaciones y tal vez ofrecían eso que el gobierno, el establishment quería ocultar, ¿no? Eso que se lleva tanto ahora del periodismo, que es lo que algunos no quieren que sepan, ¿no? Bueno, esa quimera que es hoy en día tal vez la profesión periodística, y también vinculada un poco a la trayectoria de Lorenzo Soler en esa denuncia social a través de su trabajo documental. No se habrá metido usted en líos ni nada a cuenta de sus imágenes, ¿eh? Pues unos cuantos. Bueno, lo que pasa es que, claro, con el tiempo... a ver, llegas a la conclusión de que, bueno, que podía estar como muy loca haciendo determinadas cosas que hice, enfrentándome mucho con la policía, etcétera, etcétera, pero hice el trabajo que tenía que hacer, con lo cual pues me produce así como... me divierte bastante explicarlo, porque todo el mundo me mira así como raro, a mis 74 años que explique cosas como muy... sí, así muy... Pero... evidentemente lo pasé muy mal, pero, a ver, estaba haciendo mi trabajo y punto, no tiene más relevancia que eso, pero lo que es relevante en sí era la época, era que era la única mujer que estaba ahí trabajando, era pues el momento político, era es decir, el darte cuenta de lo que estaba pasando, o sea, hoy en día también hay fotógrafos que se enfrentan también. Lo que pasa, también tengo que decir que era muy diferente de lo que es ahora a lo que era antes. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Es que la capacidad de convertir antes una imagen en un icono, en un reflejo de una época, ahora con todo ese torrente del que hemos hablado, es mucho más complicado, ¿no? Sí. Tal vez alguien recuerde la foto del año de 1975 o de la época de la transición, la que fue hace 2 días nombrada la foto del año, ¿no? Es mucho más complejo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, el momento de la transición, cuando empezó la transición, es que era mucho más fácil trabajar, ¿no? Y todo esto se ha ido complicando muchísimo, complicando de tal manera que está dejando en el camino muchos valores, ¿vale? En esos momentos, en el 75, lo que hacíamos era descubrir esos valores, y ahora lo que está pasando es que se están perdiendo. Y se hace un poco duro, porque descubrir siempre es positivo, perder en el camino siempre es negativo, ¿no? La prensa no es lo mismo... No es lo mismo lo que era antes a lo que es ahora. El país no era lo mismo lo que era antes a lo que es ahora. Los periodistas tampoco, es decir, ni incluso los fotógrafos. Lo que pasa es que a nivel de fotografía siempre ha habido como mucha rebeldía, porque era la defensa de una profesión que siempre ha estado muy castigada, ¿no? Y eso ha permitido que todavía haya puntos de resistencia, y ahora sobre todo con mujeres y tal, que son muy interesantes y yo creo que muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque bueno, porque toda su trayectoria ha sido de darnos, y entonces ya uno se acostumbra mucho a esa situación y llegamos al punto que hemos llegado ahora, que bueno, que está todo muy mal, pero se sigue resistiendo, ¿no? Supongo que en esa época de apertura que trajo después la transición, el dejar atrás el franquismo, llegaba un momento en que todos eran protagonistas de esa apertura, políticos y periodistas, comunicadores, fotógrafos,
ese momento en el que todo era nuevo y hasta hacía gracia juntarse con los políticos después de una sesión política, que contasen cositas, pero luego llega un momento en el que el informador empieza a molestar también, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, yo he de decir... Y lo que hace gracia ya no lo hace tanto. No, eso es segurísimo, pero aparte en mi caso, que es un caso como yo diría que no particular para darle importancia, sino porque ha sido como muy diferente a trayectorias de otros fotógrafos de mi edad, yo los políticos les he tenido siempre, vamos, que he hecho muy pocos, porque no me gustan, y entonces yo me puse más en el tema de más incómodos, o sea, tema que encontraba incómodo, pues tema que hacía, ¿no? Eso me dio como así, como una especie de fama de ser muy, muy roja, que antes era un insulto, para mí ahora es un piropo, ¿no? Entonces, claro, se hacía... a ver, por una parte los políticos pues decían, bueno, hemos descubierto un filón de algo, ¿no? Porque claro, el silencio era tan brutal en esa época que sacar un pequeño tema ya era con corrupción, con tal, ya es que era impresionante, ¿no? Pero llegaba al punto que ya eres incómodo, porque ya tocabas cosas que ya se empezaban a no querer tocar, ¿no? Eso ha ido en aumento, en aumento, en aumento, y ahora, pues no sé, la opinión que yo puedo tener de determinadas cosas es francamente penoso. O sea. Mencionaba anteriormente su etapa gallega, de 1975, 1979, 80, sí, ¿no? 80, sí, más o menos. Casi un lustro, mostrando, además, no sé si con el agravante, con la crudeza que a veces desprende ese blanco y negro, ¿no? Además, sí. que parece que a lugares casi sombríos parece que les agrava más esa imagen, ¿no? Y se muestra esa Galicia también con sus manifestaciones, con sus sucesos, con sus proyectos faraónicos, pero también esa Galicia rural. Y repasando algunas fotografías, me recordaba también esa Extremadura en las Urdes que mostraba Buñuel también, ¿no? Sí, sí. Se ven esas ciertas similitudes en mostrar eso que también un gobierno que apostaba por la apertura, por esa España que despertaba al turismo, igual no quiere que se conozca, ¿no? No, en Galicia fue un caso, bueno, de estudio, ¿no? Porque Galicia no tenía nada que ver con la Galicia que nos habían explicado, pero nada, pero eran... Y no porque todo fuera en blanco y negro, por decirlo así, no, porque realmente Galicia estaba en una situación durísima, que seguramente Extremadura es igual, bueno, el país, excepto unas zonas donde se había ido todo el dinero, pues las otras habían quedado absolutamente arrinconadas y estaban en un estado bueno, o sea, impresionante de situación económica, de miseria y tal. Pero lo curioso es que hace poco conocí a un fotógrafo gallego que estaba haciendo un trabajo sobre una zona de los Ancares que yo hice hace 50 años. Bueno, yo lo hice en analógico, él lo ha hecho en digital, era un tema para una beca, tuvo el tiempo para hacerlo, yo no, o sea, condiciones absolutamente diferentes. Pero, curiosamente, él y yo llegamos a la conclusión de que las fotos decían exactamente lo mismo. Querían decir que en 50 años aquello seguía exactamente igual. Y es tan duro darte cuenta de que mucho Galicia, mucho turismo y tal, pero te haces 200 kilómetros a unas zonas en Galicia que dices, aquí puede vivir, ¿cómo están viviendo esta gente? O sea, y claro, evidentemente son gentes mayores, o sea, en unas situaciones que dices, esto no puede ser, o sea, esto... ¿Y cómo lo podemos permitir? ¿Y cómo es que no se sabe? Bueno, pues
realmente el sacar esas informaciones en estos momentos tan críticas es complicadísimo, porque el único reducto que te dejan es o exposiciones en museos, que yo creo que no es su sitio, que el trabajo de documentación no es su sitio, es uno de sus sitios, uno de sus lugares, pero básicamente tendría que estar pues en lo que estaba antes, que eran en revistas que te marcaban unos temas impresionantes, etcétera, etcétera. Porque en nuestro país nos lo enseñan de una manera, pero no es bien cierto. Hay otra parte absolutamente escondida que sigue exactamente igual que hace 50 años. Y yo lo puedo decir porque yo lo puedo demostrar. ¿Y sabéis cómo lo podemos demostrar? Pues con las imágenes que todavía existen, ¿no? Entonces, claro, eso te das cuenta de que lo importante que es. O sea, yo realmente he aprendido la importancia de mi trabajo y me lo he empezado a creer en cierta manera cuando me he dado cuenta de esto. Es decir, no es que esto fue así, ¿ves? O sea, es que no, es así. Y contarlo se puede contar de muchas maneras, pero lo que te puede decir una fotografía es a veces muchísimo más que no una novela, bueno, no con una novela no, pero ahora me paso, no que un artículo, que tal, es decir, como una noticia, etcétera, ¿no? Uno de los hitos en la carrera, en la trayectoria de Ana Turuau es esa llegada al hospital psiquiátrico de Couso. Sí. Esas fotografías, si no las conocen, las recomiendo, que destilan mucha verdad, mucha normalidad, ese contacto con esas personas con discapacidad. Entonces eran pues locos, ¿no? Llanamente sí. eran locos, algunas personas que ingresaban en ese manicomio, algunas con problemas de diversa índole, alcoholismo incluso, y hace un recorrido de cierta aparente normalidad, ¿no? Porque al final se ven sonrisas de los pacientes y sobre todo sobresale pues esa imagen de una joven adolescente con esa muñeca que yo creo que es la más sobresaliente. ¿Cómo afrontó esa sección fotográfica, ese reportaje? Ahí uno se pone un velo, ¿cómo hace? Fue un trabajo muy especial. Bueno, este trabajo ha estado guardado muchos años, es decir, se publicó, creo que bueno, no lo publiqué, en una exposición fue, y luego también fue en una exposición en el Reina Sofía, donde llevé a la niña, a mi princesa allí a Reina Sofía. No lo publiqué nunca por tema del morbo, ¿no? Fue una historia que yo me encontré en Santiago, de que, bueno, me hablaron de un psiquiátrico, que no se podía entrar, que tal, que cual, y bueno, aquello que dices, yo quiero entrar, y esperé. Conseguí al final, pues que un médico me facilitara. Estuve solamente 1 hora y media, o sea, 1 hora y media, que fue que me distrajo aparte eran las 6 de la tarde, con lo cual casi no había luz. Pero bueno, yo entré, claro, eso es muy importante, porque en el analógico la luz era muy importante. Bueno, pues solamente había las luces de la ventana, y fue el recorrido de un pasillo que me empecé a encontrar a las mujeres, básicamente. Claro, yo a nivel interior, en esos momentos no pude, digamos, pensar mucho, ¿no? Es decir, y yo iba disparando como podía, la luz, tal, pum, y me encuentro a la niña. Y la niña fue ese momento, yo diría que mágico, porque era una niña que ahí no podía estar. O sea, porque según todo el mundo me dijo, allí no podían haber niños. Y esa niña estaba, bueno, y había otra chica joven que estaba embarazada, bueno, o sea, pero todo eso lo de la niña fue un segundo o 3 segundos, pero siempre digo que ella me miró a mí con la misma necesidad que yo la miré a ella, ¿no? O sea, de qué pasa aquí, qué tal, y ella pues me lo estaba preguntando a mí, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy aquí, no?
bueno, tuve que salir por piernas porque ya no tuve más tiempo, salí y estuve mucho tiempo muy tocada por ese tema. Y luego, claro, al tener las imágenes y poder reflexionar sobre ellas, empecé a encontrar realmente la historia que había allí. Pues eso, de una chica, de una niña que no podía estar ahí, de que las salas estaban contiguas a la de los hombres, estaban abiertas, no había controles, no había nada, cómo comían, lo que comían, porque me trajeron en ese momento pues metido en el suelo una bandeja con un poco de carne y muchas patatas, una sopa de macarrones que la foto es espectacular porque, bueno, por la cazuela también en el suelo, bueno, o sea, todo, ¿no? O sea, comedor de primera, comedor de segunda, etcétera, 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 ¿no? Una niña, no, niña, bueno, debía ser ya 16 o 18 años embarazada, claro, no lo detectabas, pero la foto te la vas mirando y dices, esto es un embarazo y tal. ¿Dónde están los niños? ¿Qué ha pasado aquí? Todo eran preguntas. Ahora este trabajo se ha utilizado para hacer la denuncia que se ha hecho a la Xunta de Galicia del tema de Conxo para que lo cierren de una vez y tal. Ahí están las fotos, ¿no? Y creo que es el mejor sitio donde puedan estar. Y luego pues también estuvieron en una exposición muy importante sobre la transición en el Reina Sofía, y la foto de la niña es que era tan impactante que es casi como un icono sobre el tema de la salud mental infantil. En Galicia es una foto que es muy conocida, muy conocida. Claro, eso, y no está ni vendida, no está, no, o sea, nada. Esa foto era, ese material es para lo que tenía que ser, para lo que ha sido. Y en eso yo estoy muy contenta, es decir, de haber podido controlar mi trabajo. No en todos los casos, pero en... ¿Y no tuvo la tentación de publicarlo de inmediato? Tenemos aquí una bomba informativa, estas personas están en la situación que están... Pues sí, evidentemente sí, pero no lo hice, no. Y pasó también con otra foto del asesinato del guardia civil, que aparece su hijo, que era un chavalín de 6 o 8 años, y esa foto tampoco la publiqué, etcétera, etcétera. Es que hay fotos que... Y no era un problema de censura, en absoluto, es que era un problema de preservar la dignidad de los protagonistas, porque ellos me habían dejado hacer su foto y yo tenía su imagen. A mí me correspondía protegerlos. Y esa es la base de mi trabajo. Y durante mucho tiempo, y lo sigo manteniendo, el trabajo de un documentalista es al 50%. 50% de quien hace la foto, de que está allí y tal, y el 50% del protagonista de esa foto, que te da el derecho de entrar en su intimidad, ¿no? Es decir, aunque sea solamente con una mirada. Y entonces tienes la responsabilidad de saber ese material, de cuidarlo y de saber dónde tiene que ir. No puede ser pasto de morbosidad y de historias que no venían a cuento. Habla de fotografía icónica, en el caso de esta joven, que podemos equiparar también con muchas fotografías icónicas de fotógrafos que ha mencionado, como Cartier-Bresson, ese hombre saltando aquel charco que representa lo que decía Cartier-Bresson en torno al instante mágico, ¿no? Que te quedas con el interrogante de si habrá podido superar el charco, ¿no? El miliciano de capa, hay muchas fotos icónicas que a veces, sobre todo para el gran público, pueden eclipsar el resto de la obra. ¿No ha temido usted que en ocasiones este gran trabajo eclipse el resto de su trayectoria? No, porque, no sé, en otros fotógrafos sí que por ejemplo, en el trabajo de la foto del miliciano de capa, me molesta mucho la historia de que si es falsa o no es falsa. Esa foto no es falsa, no es falsa. Y si uno es fotógrafo sabe por qué no es falsa, ¿no? O sea, lo sabe perfectamente. Y a mí me molesta muchísimo que se ponga, por parte de gente así, yo qué sé,
que buscan eso, la morbosidad, ¿no? Es decir, fue una foto muy casual, de acuerdo, pero es que Capa estaba allí, o sea, estaba haciendo su trabajo, no es así, ¿no? Entonces te puedes encontrar este tipo de cosas. Claro, el que no se conozca otro tipo, sí, es preocupante. A mí no me preocupa a nivel personal porque, bueno, no sé, supongo que a nivel de conocimiento de las obras de grandes fotógrafos de los cuales tenemos que aprender, sí, es un poco infravalorar su trabajo. Vamos acercándonos al final, estaríamos aquí hablando mucho más tiempo, pero en la televisión también hasta tenemos nuestros límites de metraje, ¿no? Viendo su trayectoria, su balance, ahora que anda también con el ordenador archivando y pensando en exposiciones, ¿qué le queda pendiente? ¿Qué le gustaría haber hecho o hacer? O de los tiempos actuales, ¿cómo enfocaría su trabajo de fotoperiodista? ¿Lo ha pensado cómo sería la Ana Turbau ahora en Galicia o en otras latitudes? No pienso eso porque sería muy duro, sería meterme y prefiero pensar en todavía lo que puedo hacer, porque dentro de todas las dificultades que tengo a nivel de por el Parkinson y todas estas historias, y por la edad, claro, pero puedo seguir haciendo cosas que sean como muy punzantes, o sea, y que todavía no se han hecho y que son muy sencillas de hacer. Para mí no serán muy complicadas, pero que se podrían hacer muy sencillamente, pero que nadie, o sea, por ejemplo, un tema que a mí me preocupa, no me preocupa, me influye mucho, es el tema de la invisibilidad de las mujeres, ¿no? De las mujeres mayores, de las mujeres que han hecho historia en este país, pero que nadie sabe la historia. Y entonces un poco estoy metida en ese tema. Aparte de que son mujeres mayores, nos entendemos muy rápido, no me ponen dificultades, etc. Eso es pero es porque yo quiero hacer sus retratos, ¿no? Porque son invisibles, pero yo les quiero dar visibilidad. Eso será pues en un libro, en una exposición, si puedo hacerlo. Si no puedo hacerlo, pues quedará para el archivo, pues no sé, si están hechas en Soria, pues en Soria, si están hechas en Galicia, si están hechas en Cataluña, ¿no? Porque yo todo mi archivo lo voy a repartir en las zonas donde, o sea, el archivo de todo lo que tengo de Soria será del Ayuntamiento de Calatañazor, pero se guardará en el archivo que es magnífico, con unas personas, unos profesionales buenísimas, en el archivo que se llama municipal de Soria, ¿no? Que tiene, ya te digo, vamos, chapó, ¿no? O sea, geniales. Y eso es lo que pienso hacer, no quiero pensar en lo que hice, lo cuento. Cuando me preguntáis y tal, yo lo cuento y lo intento sin dramatismos, porque al fin y al cabo estoy aquí, o sea, quiero decirte que no... Y puedo contar la historia y a veces es que es divertido, hay cosas que son... Pero me preocupa más lo que puedo hacer a partir de ahora que no... No era nuestra intención enterrarla, ¿eh? Tan pronto, ya lo sé, ya lo sé. Para ir terminando, uno de los últimos trabajos que la vincula también a Lorenzo Soler, aquí admiramos su trayectoria, es el vinculado a la memoria histórica, sí, a esas fosas de Calatañazor. Usted como fotógrafa documentando también el proceso, y volvemos a lo mismo del fotoperiodismo, es incómodo, ¿no? Mostrarlo que algunos, en este caso, y valga la metáfora, quieren enterrar o volver a enterrar, ¿no? Mira, fue una de las historias que Lorenzo y yo vivimos con más intensidad y que nos aportó muchas cosas. Fue impresionante, o sea, impresionante. Y aparte, yo recomendaría a las personas que puedan estar en una exhumación, que vayan, porque es una enseñanza de vida increíble, se tenga la edad que se tenga. Lorenzo lo vivimos por primera vez porque realmente no... A ver, conocíamos evidentemente la historia, pero verlo, no, vivirlo in situ, no.
Y de todo lo que se podía pensar que podría ser, no, fue todo lo contrario, fue otra cosa que a mí me es muy difícil explicar, pero el poder reclamar la dignidad para los que se la habían quitado, pues eso es importantísimo. Y este país es lo que le falta, es lo que le falta. O sea, que la gente entienda que no es un problema de enfrentamientos, no es un problema de aquí, de allá, no, es un problema de humanidad, es un problema de dignidad, es un problema de respeto que nos tenemos que tener todos. Y como este país esto no se ha hecho, pues ahí tenemos problemas como los que tenemos, ¿no? Que parecemos que seguimos como decía Antonio Machado, ¿no? Las dos Españas, ¿no? Pues no. O sea, hemos de arreglar ese tema. El otro día fui a Ribes de Freser, en Cataluña, en la parte norte, y allí me comentaron que había en Ribes de Freser exactamente una fosa con 80 y pico de cadáveres que venían de un balneario que lo habían convertido en el hospital de campaña para los soldados, y a los soldados republicanos que llevaban allí y morían, los echaban a la fosa y ni avisaron a sus familiares. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pues cueste lo que nos cueste, este país no va a pegar un salto hacia adelante hasta que este tema no esté resuelto con el respeto por los dos bandos. Es decir, cuando seamos capaces de mirarnos a la cara sin decir a veces ya las absurdidades que se están diciendo y las manipulaciones y tal. Es un problema de dignidad y de respeto, simplemente. Pues nos encanta hacer un recorrido por ese fotoperiodismo que también tiene mucho de arte, aunque no nos hemos detenido mucho en la técnica, en ese blanco y negro, en esa mirada expresionista por momentos, ¿no? Para afrontar la realidad de lo que está pasando y que cuenta esas verdades. Yo creo que además son imágenes perdurables en el tiempo, como lo son también los trabajos documentales de Lorenzo Soler, con el que hemos pasado tiempo aquí. Ana Turbau, como siempre, muchísimas gracias por tu mirada amplia, propia de una persona que llega desde Cataluña hasta este pueblecito de Calatañazor, que se ha dejado caer profesionalmente por Galicia y por otras latitudes, que yo creo que mejor manera, ¿no?, de abrir la mente que haciendo todo ese recorrido, y además si lo hace con algo que ha formado parte de su vida, que forma parte de su vida, como es la fotografía, pues mucho mejor. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, donde siempre estamos tan cómodos. Muchas gracias a vosotros. Y para mí, mi mundo ahora es Soria. Muchas gracias, Ana Turbau. Desde Calatañazor nosotros nos despedimos, ya lo saben, de Tú a Tú vuelve la próxima semana. Sean felices.